En el podcast de esta semana hablaré de un producto de la razón ilustrada, Cándido o el optimismo, de François-Marie Arouet, al que conocéis mejor por el sobrenombre de Voltaire. En este cuento filosófico, el autor critica el presente, su presente, a través de una sofisticada parodia. Y hablando de parodia, le dedicaré unos minutos a este recurso, desde su empleo en el teatro griego a sus más recientes encarnaciones. Le acompañarán una serie de recomendaciones literarias y ensayos específicos que os ayudarán a completar las ideas del episodio de hoy. Porque este es el segundo episodio de A Contrapelo, y el que os habla, Bill Jiménez. Antes de comenzar, quisiera hacer balance del primer episodio de A Contrapelo. Estoy contento, no voy a negarlo, aunque me queda camino por recorrer, al menos para que este podcast dé el salto a un terreno más profesional. Espero que tengáis paciencia. Una de las opciones fue regrabarlo, porque había cosas que no me acabaron de gustar, pero luego también me dije que la evolución tiene su atractivo, o si no que se lo digan a Darwin. Bromas aparte, espero llegar a los 100 episodios y reírme de lo mal que lo hacían los primeros. Lo que sí me preocupa son los contenidos. No me gustaría que los episodios se quedaran cortos, o que trabajen a un nivel muy superfluo. Por eso insisto en que podéis escribirme a la cuenta de Twitter, @BillJiménez, y dejar vuestras opiniones al respecto. No descarto, dependiendo de los comentarios recibidos, iniciar una serie de episodios especiales que amplíen los conocimientos de pasados episodios, o traten aquellos temas que se quedaron en el tintero. Sin más demora, comenzamos el episodio. Como os decía, el protagonista es el Cándido de Voltaire. Al igual que me ocurrió con el poema de Gilgamesh, acceder a una obra como esta no es sencillo. Técnicamente, todas las obras tienen su qué, no hay ninguna fácil. Pero lo que ocurre con este cuento es que confluyen diversas ideas, todas ellas presentes en la Europa del momento. La Europa de Voltaire es la Europa de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? Buena pregunta. No sé si estaremos 100% de acuerdo, pero la Ilustración es el conjunto de ideas filosóficas y políticas que se extendió por Europa desde mediados del siglo XVII al XVIII. Afectó principalmente a países como Francia, Alemania e Inglaterra, aunque no hubo nación que lograra esquivar su influencia. Es lo que tienen las ideas poderosas. Pocos pueden detenerlas. Y si consiguen detenerlas, lo hacen por poco tiempo. Además, hablamos de una de las corrientes de pensamiento fundamentales en la historia de la humanidad, en concreto, como individuos modernos. A grandes rasgos, la Ilustración es un periodo en el que prima el conocimiento como liberación del individuo, el conocimiento como revolución, y abandono definitivo de los sistemas del antiguo régimen. Se entiende por antiguo régimen todo gobierno anterior a la Revolución Francesa de 1789-1799, esa franja de 10 años. Incluye gobiernos de larga tradición totalitarista, como el francés de Luis XVI, en el fondo herederos del mundo feudal. En ellos el pueblo cuenta con poquísimos derechos y el poder se concentra en unos pocos, que lo ejercen alrededor de una figura regia. Oído así podríamos decir que la situación no ha cambiado mucho, aunque ahora está mejor disimulado. ¿Y qué papel juega Voltaire en estos tiempos? Para empezar, Voltaire es el seudónimo de, perdonad la pronunciación, porque en esto sí que no puedo hacer más, François-Marie Arouet. Voltaire fue filósofo, escritor, historiador y abogado, si bien este último oficio le viene por decisión paterna. A él no parecía hacerle mucha gracia. Se dice, probablemente, que adoptó este seudónimo tras su detención en 1717. El asunto es que no fue la primera vez que Voltaire cató la Bastilla a lo largo de su vida. En este caso fueron 11 meses, tras escribir una sátira contra el duque de Orleans, sátira que por otra parte cargaba contra la posible relación incestuosa del duque con su hija. Ahí es nada. Digamos que Voltaire pegó duro durante toda su trayectoria. Este hipercriticismo también se verá reflejado en su producción y en su vida política, dentro de las posibilidades del régimen en el que vivía, claro está. Aún así, pese a la carencia de libertad de expresión, incluso cuando se encontraba en el punto de mira de las autoridades, compensaba tales limitaciones con cantidades ingentes de ironía. No entraré en el significado del seudónimo Voltaire, porque existen variadas opiniones. La más extendida es que Voltaire sea el anagrama de Arouet le Jeune, Arouet el joven, aunque tampoco es algo trascendente para entender su obra. Como mucho resulta de interés para la crítica biográfica, o por si os interesa la vida y milagros de nuestro protagonista. Moviditos, hay que reconocerlo. La cuestión es que Voltaire trabajó en tiempos de la Ilustración y sus revoluciones, unos tiempos en los que por desgracia también hubo guerras, con una Europa siempre en conflicto y una Francia que va del esplendor del Rey Sol a la posterior austeridad, con todo el impacto que genera pasar de la noche a la mañana de las vacas gordas a las flacas. Respecto a los ilustrados,
Sabemos de ellos que sospecharon de toda una serie de sabidurías heredadas que debían caer para que la ciudadanía fuera libre. Encontraron en la actitud crítica la mejor forma de hacerlo. Entre las principales claves que describen a la ideología ilustrada, encontramos un fuerte rechazo hacia el determinismo religioso. Los ilustrados detectan que lo que otros venden como naturaleza es en realidad falsedad, dogmatismo o simple inercia. Los ilustrados abogan por el sapere aude, la locución latina que significa atrévete a saber, y que Kant, el filósofo, empleó en su ensayo ¿Qué es la ilustración? A continuación extraeré unas líneas de este texto, a mi parecer claves para entender las concepciones ilustradas. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración. Kant también habla de una minoría de edad que parte de la pereza y de la cobardía. O sea, vino a decirnos que o somos muy comodones o unos cobardicas, ya que toleramos una injusticia tras otra sin quejarnos. Ya sé que han pasado unos cuantos siglos desde que Kant nos echó este rapapolvo, pero las ideas siguen vigentes. Os remito a todo el activismo de pacotilla que puebla las redes sociales, donde más de uno alcanza la pacética a través de los memes. Pues eso, como os decía, Kant comentaba que este estado, la pereza y la cobardía, se han convertido en nuestra segunda naturaleza. Y si invoco a Kant, es porque este mismo tema es uno de los ejes de Cándido. Lo encontramos en la actitud del protagonista, muy dado a creerse a pie juntillas todo lo que le dicen. Igualmente parece poco capacitado para pensar por sí mismo, y preferirá ceñirse a rajatabla a las ideas de sus maestros. La decisión de llamar Cándido al héroe de este cuento filosófico no es una elección arbitraria o estética. Un héroe con este nombre ya presenta cierta predisposición a que le tomen el pelo, con todo el respeto a los cándidos del mundo, pero en este caso el nombre es que le va como anillo al dedo. Os daréis cuenta de inmediato en la descripción que Voltaire hace de su héroe, porque dice de él que era un joven a quien la naturaleza había dado los más dulces hábitos. Su fisonomía anunciaba su alma. Tenía juicio bastante recto con alma muy simple. Por ello, creo, le llamaban Cándido. Además de mucho humor, estas líneas definen tanto al protagonista como las intenciones del autor para con él. A mi gusto, la mejor frase de la descripción es su fisonomía anunciaba su alma. Cándido es una persona que a simple vista ya confirma que se le puede tomar el pelo con facilidad. Vendría a ser una versión escandalosa del dicho los ojos son el espejo del alma. A nivel técnico también resulta interesante cómo el propio narrador duda de sus propias fuentes. Afirma que, por ello, creo, le llamaban Cándido. Desarticula así cualquier voto de confianza que le queramos dar al narrador. Además, el cuento se ciñe a las concepciones clásicas del género. El érase una vez, que nos proyecta un tiempo ambiguo donde no suele haber espacio para la historicidad, o suele existir poca. En el caso de Cándido vemos que sí, que Voltaire sazona la historia con eventos históricos, como el terremoto de Lisboa de 1755, de una magnitud tal que sus repercusiones afectaron no solo físicamente a la población, también ideológicamente. Poneos en la piel de un país católico como Portugal. El Portugal de aquel entonces. El terremoto ocurrió el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, así que buena parte de su población se encontraba en una iglesia durante el terremoto. La muerte de miles de personas y la destrucción de edificios sagrados logró que fuera difícil explicar el designio divino tras esta catástrofe. Voltaire no escondió el impacto de la noticia, en especial su arbitrariedad. De ahí que en obras como Cándido incluya una fuerte sátira hacia el determinismo religioso. Pero recuperemos el humor y volvamos a la descripción de Cándido. Con tan solo unas líneas ya os podéis imaginar el carácter de la historia. Como os decía, el narrador no es del todo fiable. Podría decirse que Voltaire se cuida de que en caso de censura pueda lavarse las manos. Así podrá asegurar que la obra pertenece a otro autor. Práctica que llevó a cabo en varias ocasiones para huir de los censores. Lo refleja la correspondencia de aquel entonces con conocidos y con otros autores. En varios pasajes opina sobre el Cándido, como si fuera una obra que le hubiera caído de rebote en las manos. En las misivas, Voltaire se esforzó en aclarar que no tuvo nada que ver en su concepción. Las descripciones del resto de personajes van en la misma línea. Las siguientes que he seleccionado son todas del primer capítulo, de la primera página, según la edición, claro. Es un punto de inicio bien fuerte. En ellas asistimos a un crescendo de humor. Comenzamos por el barón de Thunder ten Trocken, protector de Cándido, que era uno de los más poderosos señores de Westfalia
pues su castillo tenía puertas y ventanas. Y aunque suena un humor absurdo, también tiene su elemento de realidad social. La descripción sigue así. Incluso la gran sala estaba adornada con un tapiz. Luego pasa la familia del varón, con la que es menos benévolo. Describe a la baronesa como su esposa de 350 libras y a Cunegunda, la hija, como una muchacha de tez encendida, fresca, rolliza, apetitosa. A mi parecer, parece que está hablando más de un producto cárnico que de una persona. Y me dejo para el final a uno de los personajes cruciales de la obra, el preceptor Pangloss, que según el narrador, era el oráculo de la casa, y el pequeño Cándido escuchaba sus lecciones con toda la buena fe de su edad y carácter. A Pangloss quería llegar. El narrador dice de él que, atentos, trataré de decirlo a la primera. Pangloss enseñaba metafísico-teólogo-cosmología. Demostraba admirablemente que no hay efecto sin causa, y que en este mundo el mejor de los posibles, el castillo de Monseñor Barón era el más bello de los castillos, y la señora baronesa la mejor de las baronesas posibles. Esta afirmación es el eje de la filosofía a la que Voltaire ataca con esta obra, de la que también dice: está demostrado, decía, que las cosas no pueden ser de otra forma, pues teniendo todo un fin, todo es necesariamente para el mejor fin. Fijaos en que las narices se han hecho para llevar gafas. Por ello tenemos gafas. Las piernas, a la vista está, se han instituido para ser calzadas, y llevamos calzas. Este derroche de determinismo ya anticipa el absurdo por el que se mueve Pangloss. Su propio nombre ya lanza una pista del tipo de personaje que encontraremos. Pan y glosa se traducirían del griego clásico como todos y lengua. Y os puedo decir que la cosa no va de que Pangloss conozca muchas lenguas, que puede conocerlas, sino que todo él es lengua. Vamos, que lo suyo es la cháchara. Pangloss es un charlatán de libro. Además es uno de los maestrillos que Kant criticaba en el texto que cité antes. En el caso de Voltaire, el maestro tiene nombre y apellidos, los del filósofo Gottfried Leibniz, ya que la filosofía de Pangloss es una evidente parodia de la suya. Aquí estaría bien dejar claro que no hay que confundir la parodia con la sátira, ya que en ningún momento se puede decir que Pangloss sea un trasunto del propio Leibniz, pero basta con ridiculizar su pensamiento para que el golpe indirecto surta efecto. Tampoco es que Voltaire cargue contra Pangloss a través de otros personajes. Tan solo deja que el filósofo interactúe con el mundo y sea el propio lector el que advierta lo conformistas y en el fondo ridículas que pueden llegar a ser sus ideas. Gottfried Leibniz fue el autor del principio de mejor de los mundos posibles. Esta es la idea general tras su teoría, ya que no entraré a fondo en los detalles, porque nos perderíamos por caminos secundarios intrincados, la verdad. Pues eso, que Leibniz decía que Dios es el que es, tan sencillo y a la vez tan complejo, que la historia es un despliegue de su voluntad, de ahí que vivamos en el mejor de los mundos posibles. El pensamiento de Leibniz desemboca en un peligroso optimismo, algo que al parecer sacaba de quicio a Voltaire. Este sostuvo que en la vasta producción del filósofo, de Leibniz digo, no había nada útil que fuera original, ni nada original que no fuera absurdo y risible. La cuestión es que Pangloss trabaja por ese optimismo, aunque tanto él como el resto de protagonistas les ocurre una desgracia tras otra, y les ocurren muchas a lo largo de la obra, ya os aviso. ¿Y por qué la crítica adopta forma de parodia en Cándido? Primero por elegancia, ya que cualquier otro formato habría sido visto como una crítica directa al sistema religioso francés, y una línea igual de directa hacia la cárcel. Segundo, porque la parodia es idónea para camuflar discursos. Creo que en este punto tendríamos que repasar mínimamente qué es la parodia, porque como os decía, acostumbramos a confundirla con la ironía, con la sátira y con otros recursos similares. La etimología de la palabra parodia viene del griego. Contiene el prefijo para, que significa junto a o contra, y la raíz oide, que significa canción. Para terminar, la cierra el sufijo ia, que implica cualidad. Así la palabra en su uso original nos hablaría de una voz que se suma a otra, como si yo mismo, en estos momentos, narrara con comentarios de fondo de terceros. Asimismo funciona la parodia en la literatura, una segunda narración que se superpone a la principal. Así que por un lado tenemos lo que nos cuentan y por otro lo que nos cuentan de fondo. Como hablan de temas distintos, en conjunto, tarde o temprano generarán un efecto disonante, y lo que nos interesa, cómico. En este punto nos podemos preguntar qué queda en el Cándido si extraemos la parodia. Os lo diré porque también está muy bien pensado. La estructura del Cándido es la del cuento filosófico, una narración en la que priman las ideas, pero Voltaire también emplea géneros anteriores, la novela helenística y bizantina. Las novelas de este tipo fueron populares en el Imperio griego posterior a las conquistas de Alejandro Magno. Funcionarían durante siglos hasta su desaparición en territorio bizantino. Eran auténticos bestsellers, una pasada. Había mucha demanda, aunque la producción en masa les pasó factura y la mayoría se ciñen a fórmulas estereotipadas y de baja calidad.
como durante el siglo XX le ocurriera a las novelas de género, como la novela negra, de terror, romántica y el pulp en general, que ha conocido épocas buenas y épocas peores. Estas novelas, las helenísticas, presentan unas características muy pero que muy definidas. Para empezar, son novelas ligeras, de aventuras, con personajes tipo, incapaces de evolucionar porque son más funciones que individuos. Acostumbran a ser parejas que al comienzo de la narración son separadas dramáticamente. A partir de ahí, los dioses ponen a prueba su amor de 1000 formas distintas. Les ocurre de todo, desde desgracias familiares a situaciones en las que sus vidas peligran constantemente. Estos jóvenes, porque acostumbran a ser jóvenes y guapos, acaban las novelas como empezaron, inmaculados. Se da un final feliz y siguen siendo tan virtuosos como al comienzo. El tiempo de aventura es lo de menos. Ellos siguen tan magníficos y lozanos como en la primera página. Voltaire tomó este modelo para las desventuras de Cándido, al que también le ocurre 1001 avatares antes de reunirse con su amada Cunegunda. En este caso, como la parodia está actuando en todo momento, el tratamiento es humorístico. Los naufragios, las desapariciones, los abusos, las esclavitudes y otros tantos dramas ponen a prueba las concepciones filosóficas de Pangloss, e indirectamente las de Cándido, que atiende fiel a todo lo que el filósofo diga. Si todo responde al gran plan de Dios, estos naufragios, esos raptos, toda la violencia que se desata alrededor de los protagonistas, forma parte del mejor de los mundos posibles. Otro gesto paródico que encontramos respecto a la novela helenística es que, a diferencia de sus héroes bellos, algunos personajes de Cándido sufren las consecuencias de tanto azar. No diré cuáles, pero vaya, que las diferencias en su descripción son llamativas, desde la primera a la última página. La cuestión es que Voltaire le da la vuelta a un género y lo pone al servicio de una crítica. El resultado es impecable. Quizás soy bastante parcial, porque Cándido es uno de mis relatos favoritos. Pero bueno, nunca descarté las predilecciones a la hora de crear este podcast. La cuestión es que en este relato no queda títere sin cabeza, con una narrativa episódica, veloz, donde ni los protagonistas les da tiempo a digerir los acontecimientos. Cándido reparte estopa hacia diferentes naciones de la Europa del momento: Francia, Prusia, Portugal, Inglaterra, etc. Carga también contra la orden de los jesuitas, en concreto en el segmento que transcurre las misiones de Paraguay, o ridiculiza confesiones como la de los anabaptistas. Todos se llevan algún comentario. En la sección de recomendaciones de hoy, incluyo varias ediciones del Cándido. La primera, editada por Cátedra, que además de este cuento incluye dos más, Zadig y Micromegas, aparte de un comentario sobre el autor y la gestación de estos 3 cuentos. Por otra parte, hace un par de años, Blackie Books publicó una edición de Cándido muy recomendable que incluye ilustraciones de Quentin Blake. A día de hoy creo que está descatalogada, pero las ilustraciones de este autor pueden localizarse con facilidad por internet, así os podéis hacer una idea de sus contenidos. Sobre Immanuel Kant y su escrito sobre la ilustración, más de lo mismo. Podéis encontrar el texto en Google. Aunque atención, hay traducciones para todos los gustos. Algunas líneas podían diferir según el comentarista. Sobre el propio Kant, poco más os recomendaré. Me lo reservo para otros episodios. Kant es uno de esos filósofos que aparece recurrentemente cuando analizas los clásicos, sobre todo a partir del romanticismo. Así que no quemaré aquí uno de mis mejores cartuchos. Y sobre la parodia os podría recomendar multitud de obras, como por ejemplo El Quijote mismo, pero quisiera apostar por la parte teórica, y si tenéis suerte y lo encontráis, os recomendaría Theory of Parody, de Linda Hudson. Linda Hudson es una de las eminencias de la posmodernidad. El problema es que nadie ha editado a Linda Hudson en España, al menos que yo sepa. Una vez más, escribidme si estoy equivocado. Pues eso, que sus libros solo pueden encontrarse de importación, y en inglés, naturalmente. Lo bueno de este libro es que analiza los diferentes usos que se han hecho de la parodia, y entre sus conclusiones está la de tratar la parodia como una forma de autorreflexión moderna, siempre en conversación con el pasado. Y si os picó la curiosidad y queréis leer alguna novela helenística, una de esas en las que está basado el Cándido, mi primera y puede que última recomendación serían las Etiópicas de Heliodoro. Pensad que son el equivalente clásico a las novelas románticas de Corín Tellado. Es una protonovela sencilla, con personajes arquetípicos, aventuras, desventuras y giros que rozan lo inverosímil, pero que dentro de su contexto atraían a las masas lectoras. Y sin más, aquí finaliza el segundo episodio de A Contrapelo. En el próximo volvemos a dar un brinco temporal y nos situamos en el África colonial de finales del XIX, con una travesía fluvial sembrada de intereses y una búsqueda con un fondo terrorífico. Si no sabéis de qué novela hablo,
Os la resumiré en 4 palabras. El horror, el horror.